bendiciones para todos. Es maravilloso poder exaltar el nombre de nuestro Señor y decirle a Él con todo nuestro ser: Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, con tu sangre y tu muerte por la cruz y tu perdón puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrada a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte por la cruz y tu perdón puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa
Avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh Dios. Hola a todos, en esta noche les damos la bienvenida. Quiero saludar especialmente a todos los jóvenes, a los chicos, a las chicas, a mis muchachos que se conectan a esta hora. Quiero saludarlos y bendecirlos. También darles la bienvenida a aquellos que se reúnen en familia, aquellos que son amigos, a los que no nos conocen, a la iglesia en general y a todas las personas de Chinchiná, de Colombia y de otros países que nos puedan ver en esta noche. Bueno, me dio el Señor la oportunidad de poder hablar con ustedes algo que me parece interesante. Uno de los tantos recorderis, y en medio de las predicaciones, en medio de las charlas, conferencias que hemos tenido, creo que hay algo que es firme y que queremos tener claro y queremos también compartirles a ustedes y que también lo tengan claro. Y es primero nuestra identidad en Dios y segundo nuestro propósito. Y en esta noche pues he preparado algo especial, algo que pues ha venido a mi mente y a mi corazón, y quiero que sea un espacio agradable, la verdad. Quiero que sea un espacio donde podamos pensar, donde podamos analizar, donde podamos cuestionarnos y donde también quizás en este espacio que se generan tantas preguntas podamos recorrer a la fuente, podamos ir al Señor para que sea Él quien nos ayude a enfocarnos, para que sea Él quien traiga su luz a nuestra mente y a nuestra vida. Así que quiero contarles que el tema del que vamos a hablar se llama Identifícate con tu propósito. No lo olvides, si estás tomando nota me parece excelente. El título de hoy será Identifícate con tu propósito. Así que pues uno puede escuchar muchas teorías, puede escuchar muchas recomendaciones, puede leer libros, podemos encontrar cosas de propósito, cosas interesantes, cosas que aporten a nuestra vida en muchos lados, en muchas fuentes, pero no hay nada mejor que buscar la fuente verdadera. Así que quiero hacerles la primera pregunta de esta noche. Pues ya les dije que nos íbamos a cuestionar mucho y quiero hacerles la primera pregunta de esta noche. Así que les voy a leer. ¿Qué es lo que te llena de pasión, de alegría y emoción? A ver, unos cuantos segundos allí para que te preguntes. Y si tienes la respuesta, excelente. ¿Qué es lo que te llena de pasión, de alegría y emoción? Segundo, ¿qué te saca de la cama todos los días? Sé que este tiempo pues no podemos salir de nuestra casa, pero hablo más de las motivaciones. En este caso inicio hablando de las motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte todos los días? ¿Qué es lo que te saca de las cobijas, que te hace estirar y que te hace pensar que vale la pena levantarse el día de hoy? Ahí les dejo esas dos preguntas. Y quiero que vayamos juntos a la palabra del Señor en Juan 15, 16. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Me gusta mucho esta versión. Juan 15, 16. Y dice la palabra del Señor: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea un fruto que perdure. Y continúa diciendo: así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, ese debe ser el texto de la apertura. Y quiero que en este espacio, conforme a lo que hemos aprendido tiempo atrás, conforme a lo que la palabra nos dice, podamos traer a nuestra mente, primero, que Dios fue quien nos diseñó. Segundo, que en cierto tiempo que Él estableció, cogió, levantó su teléfono
lo conectó a nuestro corazón, su voz se conectó a nuestro corazón, a nuestro ser. Y lo segundo es que Él nos llamó. Recuerden, primero, Él fue quien nos diseñó. Segundo, Él fue quien nos buscó, quien nos llamó. Y lo tercero, y en lo cual vamos a desarrollar este tema, es que Él nos ungió. Y cuando estaba estudiando pues en el diccionario bíblico, de dónde procede la palabra ungir, o digamos cuál era el motivo para que en el pueblo de Israel o los hebreos ungían las personas, dice que Dios nos dedicó para una función. Eso significa ungir. Somos dedicados para una función. Y hay algo que me parece interesante, dice, Dios nos dio una condición que afecta todo lo que posteriormente tocamos. Entonces esto es bastante importante. Primero, recuerden, Dios nos diseñó. Segundo, Él nos llamó. Tercero, Él nos ungió. O sea que nos dio la capacidad de tener alguna función específica para que cuando nosotros desarrollemos esa función, lo que nosotros toquemos o hagamos sea prosperado y sea de bendición. Hay algo que me parece pues chévere en medio de lo que hablamos, y es que somos investidos de cualidades intelectuales, físicas, para cumplir una misión. Así que el Señor nos mandó, como cuando uno va de viaje, el Señor nos encargó esa misión, usted va a ir a tal lugar o a tal país, pero obviamente cuando nosotros vamos de viaje, pues vamos a tener un equipaje. En ese equipaje llevamos nuestras cosas necesarias, nuestras cosas básicas, las cosas esenciales, y también echamos de más algunas cositas. Hay cosas que nos gustan, cosas que nos pueden ser útiles, cosas que podemos tener en el lugar donde estemos. Así que el Señor, recuerden, nos ha investido de esas cualidades intelectuales y físicas, porque quiero que no olvidemos la parte física, ahorita vamos a hablar de ello, para cumplir una misión. Y quiero que hablemos de algunos personajes específicos. En la Biblia encontramos muchas personas, pero quiero enfocarme en algunas que me encontré con algunas cualidades bastante interesantes. La primera persona de la que quiero hablarles es José. Sé que algunos han escuchado mucho la historia de José, otros no, pero voy a hablarles en esta noche de algunas de sus cualidades. Lo primero que encontraba en José es uno de sus dones, y pues José tenía el don de poder interpretar los sueños. Algo que también era característico en José es que él era un hombre muy buen administrador, y esas dos cualidades fueron definitivas al momento de cumplir esa misión a la cual Dios le destinó. La palabra nos cuenta, o la historia de José nos cuenta en la Biblia, que bueno, él vivió por un proceso, pero que fue bastante difícil, procesos familiares, procesos de formación de su carácter, de su fe, en el cual él permaneció. Pero estas características que les acabo de mencionar, primero el interpretar los sueños y segundo ser un buen administrador, digamos que fueron como la catapulta que lo llevaron a ocupar un lugar bastante importante en el reino de Israel. Entonces, durante unos años de gobierno que él tuvo, pudo administrar tanto los recursos, la economía y todo lo que se movía allí en Israel, de tal manera que pudo sostener tiempos de hambruna, tiempos de escasez, y fue la mano derecha del rey. Segunda persona a la cual vamos a mencionar en esta noche, una mujer bastante interesante, y es Esther. Esther pues era una mujer muy bella, así como yo y así como muchas de ustedes. Físicamente era una mujer muy linda, atractiva. Era una mujer valiente, era una mujer prudente, era una mujer sabia y determinada. Esas cualidades en su personalidad, esas cualidades que Dios le puso a ella, fueron también definitivas y muy importantes al momento de Esther poder cumplir la misión. En la historia de Esther nos cuenta que pues también el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy difícil, en el cual se confabuló, digamos, una trampa en contra del pueblo, y todos iban a morir.
Resulta que ya tiempo antes, por ciertas situaciones en las cuales no voy a detallar ahorita, Esther se preparó, pues aún siendo físicamente bella, se preparó durante un tiempo para desposar al rey Asuero. Resulta que, bueno, ella durante un tiempo estuvo haciéndose el maquillaje, haciéndose el blower, físicamente preparándose para ser la esposa del rey. Resulta que listo, pasó el tiempo y ella ya fue la esposa del rey y luego ya llegó un momento definitivo donde esa tenacidad la hizo presentarse delante del rey. Y ella no era digna de esto. En ese momento, pues los protocolos que habían para presentarse delante de un rey eran muy diferentes. Sin embargo, ella fue determinada y se presentó delante del rey. Y le pidió al rey que por favor cancelara ese decreto y esa orden que se había establecido en contra de los israelitas, de los hebreos. Así que ellos no murieron, porque Dios la utilizó y Dios la había preparado y la había destinado a ella para ese momento, para ese tiempo. Físicamente, les digo, era una mujer bella y esa belleza aún también sabemos que en lo natural atrae. Eso hizo también que ella fuera la esposa del rey. Listo, seguimos hablando de otra persona interesante, el apóstol Pablo. Había algo bastante interesante en Pablo y es que Pablo fue un hombre preparado. Digamos que era una persona académicamente muy preparado, era un hombre muy sabio. Según pues la historia cuenta que él desde los 13 años sus papás lo mandaron a estudiar. En ese tiempo había un rabino bastante pues digamos conocido que se llamaba Gamaliel. Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Entonces Pablo también pues por la misma palabra y la historia aprendemos que era fariseo. O sea, mejor dicho, era una persona bastante importante, de una influencia bastante interesante y un hombre muy preparado. ¿Y para qué le sirvió a Pablo años después toda esta preparación o toda esta sabiduría? Resulta que la comisión que le dio el Señor al apóstol Pablo fue ir y presentarse delante de personas que tenían mucha influencia, personas que tenían mucho conocimiento acerca de la filosofía, de diferentes artes, personas que se enfocaban mucho en la ciencia de la sabiduría en ese tiempo. Entonces obviamente una persona que no estuviese preparada pues no iba a estar en la capacidad de poder enfrentar conceptos y teorías y una cantidad de cosas que en ese momento y en el tiempo de Pablo se movían. Así que Pablo fue una persona que cumplió una comisión de parte de Dios bastante interesante. Sabemos que fue uno de los apóstoles más influyentes debido al conocimiento que tenía de la ley y también debido, obvio, a las cosas que Dios posteriormente había hecho en él. Una persona que me llama la atención y en la cual personalmente me identifico es con Bezalel. Muchos podrán decir, bueno, ¿quién es ese muchacho? ¿Quién es ese señor? Pues resulta que Bezalel fue un hombre que el Señor preparó y lo dotó de muchas cualidades, entre esas unas bastante interesantes. Resulta que el don de Bezalel era ser artesano. Si no sabe de pronto dónde encontramos a Bezalel, lo encontramos en el libro de Éxodo. Ya se me había olvidado. En el libro de Éxodo encontramos la historia del tabernáculo y por qué es importante en este tiempo. Resulta que como Dios escogió a Bezalel y dice la palabra que lo llenó de su espíritu y lo ungió y lo preparó para que él tuviera la capacidad de ejecutar muchas cosas y que fuera instruido en todo arte. Entonces, cuando el Señor le dio a Moisés la revelación del tabernáculo, Bezalel fue una de las personas que desarrolló o que hizo, que fabricó las piezas o los utensilios del tabernáculo. Entonces vemos una persona, un artesano, una persona que se desenvuelve en los diferentes artes y que dice la Biblia que Dios lo ungió. O sea que si usted es una persona creativa, que si el arte estaba marcado en usted, Dios lo puso allí. Y me parece muy interesante porque hablamos también pues de las cualidades
que son físicas. Recuerden que ahorita les hablé de que había características que eran intelectuales, pero también de las características físicas. Me parece muy interesante que en medio de la sociedad, pues las personas de raza negra pues han sido discriminadas, digámoslo así, por años han sido discriminadas, pues ellos han luchado, bueno, porque sean aceptados, pero me parecía bastante interesante cómo a nivel, digamos, musical o a nivel vocal, los registros de las voces de los negros son estupendos. Incluso las personas negras sobresalen en el mundo de la música debido a la voz que tienen. Y resulta que esa capacidad de poder cantar con esos sonidos envolventes, súper chéveres y esos coros súper bacanos, han sido porque Dios les dio a ellos una estructura, digamos, física, que les permite tener una voz excelente, que les permite respirar aún mucho mejor que nosotros. Pues nosotros comúnmente pues les vemos que tienen su boca un poco más grande, sus narices un poco más grandes, internamente sus cuerdas vocales son más fuertes y más resistentes, y también sus pulmones. Eso hace que ellos tengan una capacidad pues impresionante y una muy buena respiración para poder cantar. Entonces, ¿por qué quiero mencionarles esto? Porque hay muchas cosas que pueden en algunas personas como verlo como algo complejo. Bueno, siguiendo esta historia, quiero contarles acerca de una persona que fue uno de los jueces del Antiguo Testamento. Pues usted se preguntará quiénes eran los jueces. Resulta que los jueces fueron personas, digamos, que Dios utilizó en diferentes tiempos para liberar de la esclavitud al pueblo de Israel. Entonces, una de estas personas se llamaba Ahod. Resulta que había dos cualidades que encontraba bastante interesantes en él, y es que Ahod era un hombre muy sabio, muy astuto, y lo otro es que era zurdo, o sea, una cualidad física. Resulta que ¿para qué le sirvieron estas dos cosas a Ahod? Les pongo en el contexto. Una vez estaba pues el pueblo de Israel allí llevando sus ofrendas y sus tributos al rey Eglón. Este era el rey que tenía bajo el gobierno y bajo esclavitud al pueblo de Israel. Resulta que, así como su nombre lo indica, Eglón era como muy gordito, muy acuerpadito, como un globito. Entonces, cuando el pueblo de Israel terminó de llevar sus tributos y sus cumplidos, Ahod, todo astuto, se acercó y le dijo al rey Eglón: rey, tengo una palabra de Dios para usted. Entonces el rey dijo: uy, interesante, camine, lo invito a mi casa. Y lo llevó allí a una parte privada y reservada del palacio del rey Eglón. Entonces allí él tenía su spa, tenía su piscina, lo que en este tiempo tendríamos como un lugar de descanso. Resulta que lo llevó allí, y cuando Ahod estuvo solo con el rey Eglón, le traspasó una espada y lo mató. Pero ¿por qué resaltaba de que Ahod era zurdo? Resulta que lo normal antes de entrar al palacio era que las personas pues eran revisadas, lo que ahorita llamamos requisados. A los hombres les revisaban que no fueran con armas o con espadas. Resulta que si tú eres derecho o diestro, al igual que yo, pues lo normal es que si tú desenfundas una espada la vas a sacar de tu parte izquierda, de tu pierna izquierda. Entonces cuando Ahod fue a entrar, listo, llegó al palacio, le requisaron, no había nada y no le requisaron su pierna derecha. Esto hizo de que él fuera tan astuto y pudiera matar al rey Eglón y que el pueblo de Israel fuera libre. Así que les cuento otra persona que tenemos acá en el paralelo, y es el rey David. El rey David tenía un don bastante chévere, de bastante influencia aún en nuestro tiempo, y era el don de la música. Resulta que él tenía todas esas cualidades y habilidades musicales, podía componer, podía crear instrumentos, aparte de eso también podía tocarlos. Entonces él fue definitivo en su tiempo, porque él fue, digamos, como el precursor de la adoración a Dios,
por medio de la música. Entonces Él hizo que toda la nación de Israel se levantara a adorar a Dios en una fiesta, así como lo hacemos nosotros siempre que vamos a la congregación o cuando estamos en casa como hoy. Les invito a que puedan seguir adorando a Dios con mucha alegría, así como lo hacía David. Bueno, dice que David era también de baja estatura. Dice que era un hombre pues de buen parecer, pero que también era de bajo, digamos como de bajo peso, o sea, era delgado. Y eso hacía que él fuera muy ágil. Entonces los pongo como en la escena de David y Goliat. Resulta que podía ser muy curioso que una persona pues bajito de estatura y pues bien flaquito se pudiera presentar ante un gigante y vencerlo. Sabemos por la palabra que todos se burlaban, que a sus hermanos decían, oiga, ¿qué le pasa? Usted está loco, usted se va a suicidar. Pero resulta que David no tenía eso en su mente y él no veía solamente por su físico, y aunque sus condiciones físicas decían todo lo contrario, él sabía que Dios iba a hacer algo. Entonces quizás fue necesario en ese momento que una persona con una apariencia totalmente diferente a la de esas personas fueran a vencer un gigante, pero sabemos que él derribó a ese gigante porque el Señor estaba con él. Así que no se ponga triste o acomplejado, le dé pena porque usted es delgado o porque usted es bajito o porque, no sé, porque quizás es más gordito o bueno, por alguna condición de esas. Entendemos por muchas de estas historias que su forma de ser, sus cualidades y aún su forma física tiene un propósito. Quiero que en este espacio nos cuestionemos una vez más. Les dije que íbamos a cuestionarnos, pero estas preguntas tienen intenciones que nos van a llevar a buscar también mucho la presencia de Dios. Quiero preguntarles, ¿en algún momento o episodio de su vida ha llegado a pensar, ¿yo para qué nací? Quizás puede ser en este tiempo donde estamos más quietos y pensemos en medio de todo esto, hombre, ¿yo para qué nací? Segundo, ¿te has llegado a pensar, ¿yo por qué soy así? A veces pensamos, ¿yo por qué? No sé, ¿yo por qué tengo este cuerpo? No sé, ¿yo por qué soy como callado? Bueno, ¿te has preguntado eso? ¿Yo por qué soy así? Lo otro que de pronto has llegado a pensar o a querer es, yo quiero ser como este. Digamos, yo quiero tener la voz, no sé, de Shakira, aunque bueno, yo no quisiera tener la voz de Shakira, pero a otra persona quizás lo pueda pensar. No sé, quizás tener la voz de alguien con influencia, o quizás tener la apariencia física de otra persona. Quiero tener, no sé, los ojos de mi vecina. ¿Has llegado a pensar en tener algo diferente a lo que tienes ahorita físicamente o a lo que eres físicamente? ¿Te has pensado en estas cosas? Resulta que ese diseño que tú tienes y que yo tengo tiene una razón de ser. Y muchas veces no lo entendemos. O sea, no entendemos el por qué o el para qué de las cosas, pero tienen un propósito. Por eso les ponía como ejemplo las personas anteriores, y creo que en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos. La razón de por qué Sansón era tan peludo, o sea, pues en este tiempo uno podría decir, ay, qué presa este pelero, o se la cortan así como yo. Pero Sansón tenía que tener el pelo largo y así a todo el mundo le pareciera feo, que tuviera frizz o que lo tuviera con las puntas quemadas. Bueno, no sé qué cosas podría tener Sansón en su pelo, pero era necesario que lo tuviese así para cumplir el propósito de Dios. Dice, ten claro que Dios no se equivocó en diseñarte así con los dones y las características que Él te dio. O sea, hablamos de esa parte intelectual también. No se equivocó Dios en hacerlo así. Otra pregunta. ¿Por qué te has preguntado esto? ¿Por qué eres tan alegre?
¿Por qué soy el alma de la fiesta? ¿Por qué soy tan divertido? ¿Por qué a mí cuando cuento los chistes sí se ríe la gente? ¿Te has preguntado eso? Porque yo soy así. O por el contrario, ¿te has llegado a preguntar por qué soy tan callado? Pues, ¿por qué soy tan serio? Sin decir que esto es sinónimo de que seas amargado, no. Hay personas, digamos, emocionalmente más tranquilos o más reposados. O ¿por qué tengo la capacidad de entrar y ser tan conversador, de ser sociable, de ganar amigos rápido? Por ejemplo, como mi esposo, les cuento. Él es una persona que tiene esa capacidad de poder hacer amigos rápido, de hacerse amigo de los vecinos, de visitar las personas, de comer en muchas casas. Yo sé que sí ha comido en la casa de muchos de ustedes. Yo no soy así. Me da un poco más de vergüenza o de timidez ser así como tan conversadora. En cambio él sí. Y hay personas, o muchos de ustedes, pueden tener esas cualidades o esas habilidades. ¿Te has preguntado por qué nací en este tiempo? Pudimos haber nacido en el tiempo de Moisés y ser de aquellos que pudieron haber renegado porque no tenían carne, o también de aquellos que vieron cómo el mar se abría, o también pudimos haber presenciado el tiempo de los discípulos o haber estado en Pentecostés. O haber estado delante de Jesús, haber sido sanado por Él, o simplemente haber presenciado su muerte, su crucifixión o su resurrección. ¿Te has preguntado por qué no te tocó parte de esa historia y por qué estás en este tiempo? ¿Te has preguntado qué espera esta generación de ti o qué espera esta generación de mí? Dice que, pues la palabra y lo que leíamos, Dios nos dio una misión. Y esa misión viene acompañada de un fruto. Y podemos hablar de un fruto y es algo que brota de nosotros. O sea, es algo que nace de adentro. Y dice la palabra que Él desea que ese fruto, que eso que nosotros hacemos, permanezca, que no cambie, que no muera. Y dice la palabra que Él prometió darnos todo lo que pidamos. Lo empezamos leyendo en Juan 15, 16. Dios nos llamó, Dios nos comisionó, Dios nos ungió. Les recuerdo que cuando hablo de ungir, les resumo y es todo lo que hemos hablado. En esa parte de esa unción es que Dios te separó con tus cualidades intelectuales, con tu capacidad de razonar, con tus cualidades físicas para cumplir una misión. Y dice que ese fruto, eso que nace o que brota de nosotros, debe de permanecer, no debe de cambiar, no debe de morir, no me puedo aburrir de él o no lo puedo desechar. Porque pues es como hablábamos ahorita, yo me voy de viaje, pero pues maluco si en el aeropuerto se me pierde la maleta, pues o sea, se me pierden mis herramientas, se me pierde lo básico. No podemos dejar que eso que Dios nos entregó se vaya a perder en el camino. Dice que es pues interesante el cuestionarnos qué pasa si yo no sé cuál es mi propósito, mi misión. No sé si de pronto eras de estas personas en este momento que no sepan cuál es su misión o su propósito, o que apenas estés identificando tus cualidades o tus dones. Resulta que por eso inicié diciéndoles que no del todo es tan bueno enfocarnos en las teorías, en los libros, o en lo que me llega a YouTube, o en los consejos de mi amiga del colegio. Ninguno de ellos va a tener la respuesta correcta a quién eres tú y para qué naciste en esta vida y cuál va a ser la misión que tú tienes. Ellos no van a tener la respuesta correcta para ti. Si eres de aquellas personas que no conocen
o que apenas están, digamos, como que descubriendo, le invito a que busque la fuente correcta. La fuente correcta es Dios. Les recuerdo que Él nos diseñó y ese diseñador tiene todo el manual de instrucciones de su vida. Sabe Él por qué puso sus dedos como los puso. Sabe Él por qué también somos comparados como los dedos de las manos, que vemos que todos son diferentes. Vemos que en muchos espacios yo soy diferente a los demás. Y cuando les preguntaba ahorita de si se han cuestionado por qué soy alegre o por qué soy serio, eso es tan importante y tan definitivo. Es tan bello cuando en usted está esa cualidad de ser alegre y usted puede llegar a un lugar donde quizás en el momento haya amargura, haya soledad, y un chiste suyo, una palabra alegre, su buen humor pueda también traer alegría y paz a otra persona. O por el contrario, hay ambientes que son muy turbios, pesados o ya son muy pasados, y su quietud, su serenidad, su postura tranquila puede ser el polvo a tierra en un espacio. Esas cualidades, esos dones, sus emociones, todo esto es necesario descubrirlo y traerlo a Dios, porque todo eso hace parte de las herramientas que tenemos para cumplir ese propósito. Por eso les decía que el título de hoy era Identifícate con tu propósito. Porque aunque entendemos y nos han compartido muchas enseñanzas acerca de lo que es el propósito y de que definitivamente está en Dios, lo que tú eres, lo que tú haces, todo esto influye y va ligado al propósito y a la misión por la cual eres comisionado. Definitivamente, si yo soy una persona, pues no sé, como muy pasiva, o no sé, me da pena como hablar o cosas así, no voy a tener las cualidades para cumplir un cargo de vendedor, de promocionar en un supermercado. No es el perfil, porque se necesita una persona entradora, una persona que socialice, una persona que no le dé pena hablar, una persona que muestre el producto. Es un ejemplo básico, pero que nos ayuda también a descubrir mucho y a recordar esto, y es que físicamente, intelectualmente, esto eres tú, y te va a llevar a cumplir esa misión en la vida. No hay nada mejor que poder hacer lo que fuiste diseñado para hacer. O sea, si una licuadora la ponen a hacer el arroz, no me imagino cómo va a quedar. Obviamente no va a funcionar. Así es igual para nosotros. No puedes ir a cumplir una misión para la cual ni intelectualmente estás diseñado, ni espiritualmente, ni físicamente estás diseñado para cumplir. Hay algo que es bastante relevante en todo lo que hablamos, y es que cuando nosotros hacemos o vivimos en lo que es nuestra identidad y nuestro propósito, esto va a traer, primero, complacencia al corazón de Dios, y segundo, complacencia a mí. Por eso les decía esta frase: no hay nada mejor que poder hacer lo que fuiste diseñado para hacer. Esto definitivamente va a traer complacencia y alegría, digámoslo así, al corazón de Dios, porque estás cumpliendo tu misión, porque estás permaneciendo en el fruto que Él te entregó, porque no estás dejando morir ese fruto. Y segundo, que obviamente eso también te va a traer placer a ti, porque no vas a estar desenfocado, porque no vas a estar en otra cosa que sea diferente a quien eres tú. Entonces esto es bastante importante que nosotros recordemos. O sea, no hay nada mejor que en la vida tú puedas vivir de lo que te gusta.
Y eso que te gusta, te va a gustar simplemente por el hecho de que tú lo puedes disfrutar porque para eso naciste. La palabra del Señor nos habla en Romanos 8:28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo al propósito de Dios. Y quiero que vayamos terminando en esto, y es que pues la palabra nos dice que Dios destinó todas las cosas, o sea, Él las dispuso. Nuevamente le recuerdo, Él dispuso que tú fueras de una manera, que tú tuvieras algunas cualidades, porque tenías un llamado y un propósito. Y esto es simplemente por la razón de que Él te ama. Por eso te escogió, por eso te diseñó, por eso se tomó el tiempo de hacerte como Él lo había soñado, porque sabía que tú ibas a cumplir una misión y que necesitabas esas manos, que necesitabas ese cabello, que necesitabas esos ojos, necesitabas cierta estatura, necesitabas cierto humor y cierto carácter. Dios dispuso todas las cosas. También les recuerdo, estas cosas están dispuestas para que tú y yo vayamos y demos un fruto, y ese fruto permanezca, ese fruto no muera, ese fruto no se frustre, ese fruto no se canse, no le dé pereza, ese fruto que puede ser una de esas herramientas que llevamos en nuestro equipaje, como lo vimos ahorita, no se nos vaya a quedar en el aeropuerto. Así que permanezcamos, busquemos la fuente, busquemos el principio, el origen, busquemos la razón de ser, busquemos todo en Dios, que es quien tiene todo diseñado, es quien tiene todo claro, es quien todo lo hizo perfecto para ti y para mí. Así que le invito a que podamos orar, y hoy te damos gracias, Dios, por este espacio que nos has permitido. Gracias por tu palabra, gracias por mi vida, gracias por la vida de cada uno de los que nos ven. Gracias por hacernos así útiles en tus manos. Gracias por traernos a este tiempo. Gracias por cada detalle que has tenido con nosotros y por pensar siempre, Señor, en nuestro bien, porque tu palabra lo dice. Y oro también, Señor, para que si alguna persona en medio de nosotros no conoce su propósito, no ha encontrado su identidad, pueda hallarlo en ti. Que tu Espíritu, Señor, le motive a buscar la fuente verdadera, a buscar el origen de su vida, a buscar el fin y la misión de su vida que está en ti. Oro para que los bendigas, para que bendigas sus casas, sus familias, para que cada día, así como tu palabra nos dice, dispongas todas las cosas que son para nuestro bien. Sabemos que tus pensamientos son de bien y no de mal, y es conforme al propósito que tú tienes con nosotros. Gracias te damos por guardar nuestras vidas. Gracias te damos por todo detalle y por cada cosa que tienes pendiente de nosotros, Señor. Guárdanos siempre, y hoy te damos gracias por tu hermosa presencia. Amén y amén. Así que bueno, les continúo motivando para que sigan viendo las enseñanzas, para que se sigan congregando por medio de las redes sociales, para que no dejen de adorar en casa, para que esa alegría y el gozo del Señor no cese en sus corazones. Chao.